Bienvenidos, jóvenes. Esta sesión vamos a ver conexión de resistencias mixtas. Vamos a ver algunas de las características de las resistencias mixtas. Están agrupadas tanto en serie como en paralelo. Matemáticamente se resuelven parte por parte las resistencias equivalentes de la conexión. Es muy importante que consideremos esta parte por parte. Pueden presentarse en serie o en paralelo. Se debe simplificar hasta encontrar el valor de la resistencia equivalente de todo el circuito. Aquí les presento algunos esquemas de resistencias mixtas. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos resistencias en paralelo y esta se encuentra en serie. Y aquí esta está en serie y está en paralelo. Vamos a ver cómo se resuelve. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios. Dice resolver las siguientes conexiones de resistencias mixtas con los datos otorgados. Con estas resistencias vamos a resolver los dos ejercicios que les tengo. La resistencia 1 es de 100 ohm, la resistencia 2 de 200 ohm, la resistencia 3 de 300 ohm y el voltaje es de 9 volts. Lo primero que tienen que hacer, chicos, es observar cómo se encuentra nuestro diagrama. Aquí tenemos dos resistencias en paralelo y una en serie. Entonces, como yo les decía que es muy importante que consideraran que tenemos que resolver parte por parte. Vamos a resolver primero mi resistencia en paralelo para obtener una nueva resistencia. Las voy a sumar. Mi resistencia 2 más mi resistencia 3, ya que tengo que ir simplificando. Entonces voy a calcular mi resistencia número 4, que voy a sumar, repito, la R2 con la R3. Y como se trata de una resistencia en paralelo, vamos a utilizar la metodología para resolver resistencias en paralelo, que era la inversa. 1 entre R4, que es la resistencia que voy a conocer ahora, es igual a 1 o a la inversa de R2 más la inversa de R3, y realizando las operaciones de inversa de 200 más inversa de 300, me va a dar mi resistencia R4 igual a 120 ohms. Ahora, si ustedes observan, al obtener mi resistencia 4 con la resistencia 1, ya me queda un circuito en serie. Y voy a obtener mi resistencia equivalente utilizando el procedimiento de resistencia en serie, que sería nada más sumar R1 más R4. Si ustedes se dan, volvemos a los datos del problema, tenemos R1 vale 100 y R4 que obtuvimos 120. 100 más 120 me da 220 ohm. Y ya nada más nos faltaría calcular la intensidad de corriente eléctrica, porque el voltaje ya lo tenemos, nos los da como dato el problema 9 volts. Para obtener la intensidad total de la corriente eléctrica, recuerden que era el voltaje sobre la resistencia equivalente. Y esto es igual a 9 volts más la resistencia equivalente que obtuvimos, 220. Entonces 9 volts entre 220 ohms me da 0.04 amperes. Recuerden que la intensidad de corriente se da en amperes. Y eso sería el valor de mi intensidad de corriente eléctrica. Vamos a un ejemplo número 2. También nos vamos a basar en los mismos datos que tuvimos al principio, ¿sí? Vamos a tener los mismos datos del ejemplo anterior y tengo que calcular ahora R4. ¿Por qué voy a calcular R4? Si ustedes observan el diagrama, aquí tengo un circuito en serie y aquí uno en paralelo. Entonces vamos ahora a empezar por el circuito en serie. Para obtener una resistencia nueva o poderlo simplificar, voy a sumar R2 más R3 para obtener R4. Y utilizando el procedimiento de resistencia en serie, R2 más R3, aquí tengo R2 más R3, me va a dar 500 ohms. Y ya tengo mi resistencia número 4 con el que vale 500 ohms. Ahora voy a calcular la resistencia equivalente. Al sumar yo
mis dos resistencias, R2 y R3, tuve una resistencia R4. Si observan ustedes el diagrama es esta. Y ahora me queda un circuito en paralelo. Y para calcular la resistencia equivalente voy a utilizar el procedimiento de circuito en paralelo, que es la inversa. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la inversa de mi resistencia 1 más la inversa de mi resistencia 4. Y haciendo las operaciones de la inversa de 100 más la inversa de 500 me da 83.33 ohms. Y ahora voy a calcular la corriente eléctrica total, que sería utilizando la fórmula de intensidad total, que es voltaje sobre resistencia equivalente. Ya conozco el voltaje, que son 9 volts, entre 83.33 ohms de la resistencia equivalente, y me da 0.108 amperes. Y aquí ya nada más me queda un solo circuito con una resistencia, mi voltaje de 9 volts y mi resistencia equivalente, que fue de 83.33. Bueno, chicos, espero que le hayan entendido. Nos vemos la próxima.